Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Qué bueno poder cantar al Señor, qué bueno poder alabar su nombre. Y de verdad, qué bueno que Dios puede usar a nuestros hermanos, el Ministerio de Alabanza, para guiarnos y provocar esta especie de preparación hacia la palabra de Dios. Siempre que uno tiene la oportunidad de predicar y puedo hablar, incluso con mucho respeto, puedo hablar incluso del pastor Otto, de cuán cargado es uno poder venir y presentar la palabra de Dios a su pueblo. Esto no es una cosa pequeña, esto significa mucho. Vidas pueden ser transformadas y el respeto y la carga de poder presentar la palabra de Dios es algo que tiene todo aquel que se para sobre este púlpito. Así que sea Dios con nosotros en esta mañana, mis hermanos. Vamos a orar. Dios bueno, Padre, con gratitud venimos delante de ti, infinitamente, Señor, preocupados por nuestras almas, pidiéndote, Señor, de todo corazón, que tú puedas crear un ambiente aquí de intimidad alrededor de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos ser no solo conmovidos, sino transformados, Señor, por tu palabra. Que tu iglesia, Señor, sea edificada. Que tus hijos, Señor, puedan verte a ti plasmado en la realidad de tu palabra, Señor. Gracias por preparar nuestros corazones a través de cantarte a ti en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que a pesar de mis faltas, Señor, a pesar de mis imperfecciones, Señor, tú me uses para llevar con denuedo tu voluntad a tu pueblo. Todos la necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La BBC de Londres, este mismo año, publicó un artículo acerca de la crucifixión. Y es irónico ver que una publicadora, que una casa de noticias tan conocida como la BBC de Londres, se dignara a publicar un artículo que, en por lo menos lo que pude leer, es sobrio y es dado a la realidad. Y hay algunas informaciones que ellos ofrecen en ese artículo, publicado este mismo año, que yo quisiera compartir con ustedes a manera de introducción. Ellos dicen que cuando se mencionaba la palabra cruz en la antigüedad, esta era una palabra que estaba alejada de toda conversación de personas razonables. Ellos decían, la sola palabra cruz debería estar muy alejada, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. De las tres formas más brutales de ejecutar a alguien en la antigüedad, la crucifixión era la peor. Cicerón, un gran filósofo de la época, decía que era una combinación de crueldad absoluta y de espectáculo para infundir el mayor terror posible en la población que la presenciaba. Sigue la nota diciendo que básicamente era una práctica común desde los asirios hasta los romanos. Todas las ciudades e imperios de la época adoptaron la crucifixión como su medio de implantar el terror a las personas a los cuales hacían algún tipo de homicidio o de crimen público. Los romanos, por su parte, habían incorporado algunas prácticas ayudadas acerca de la conversión como unas modalidades diferentes. Nosotros recordamos por la narración bíblica que Cristo fue crucificado en una cruz, pero no era la única manera en la que las personas eran crucificadas. A veces hacían una especie de X y las personas eran crucificadas con las manos abiertas y los pies abiertos. Algunas modalidades no incluían la parte horizontal del travesaño de la cruz, sino solamente era un palo rígido donde la persona era crucificada allí hasta morir. Algunas cruces eran muy cerca del suelo, para que no solamente la persona muriera por la propia ubicación en la que se encontraba, sino también que animales que cruzaran por el lugar pudieran hacerle daño. O sea, era una manera infame, dolorosa de morir, de entregar la vida. La mayoría de estos actos fueron nuevamente o más adelante fueron
puestos como obsoletos. Pero Séneca también dice, en una ocasión ya hacia el año 40 después de Cristo, veo cruces allí, hablando de Roma, no solo un tipo de cruz, sino cruces distintas hechas de diferentes maneras. Algunas tienen a sus víctimas con la cabeza hacia el suelo, otras están empaladas con sus partes íntimas expuestas y otras están con los brazos extendidos. O sea, este historiador de la época está describiendo cómo era la manera en la que los criminales eran puestos a la intemperie para que todo aquel que lo viera se sintiera reprimido de volver a hacer lo que esa persona hizo. Pero eso no queda allí. Más adelante, dice otro autor de la época, era una muerte reservada a los peores enemigos, para dejar claro que no se quería ver a nadie cometiendo ese mismo delito. Y eso nosotros lo vemos desde el año 600 antes de Cristo hacia más o menos 2 siglos después o 3 siglos después de nuestro Señor Jesucristo ascender al cielo. Y específicamente en el año 323 después de Cristo, Constantino abolió la crucifixión como un medio de tortura. Y gracias al Señor por eso. Sin embargo, esta realidad de la tortura y de la disidia que se implicaba a una persona morir de esta manera, no escapó a la realidad de nuestro Señor Jesús. Y donde yo quiero llevar a la iglesia es que nosotros podamos detenernos durante los próximos minutos a examinar un poco la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a tomar a Lucas como ejemplo. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Vamos a tomar a Lucas, a diferencia de que está también en los otros evangelios, porque Lucas es el único, y muy importante esta información, es el único de los autores de los evangelios que no da los detalles de la crucifixión. Me explico. Lucas no nos dice cómo fue el trayecto desde el momento del arresto hasta la crucifixión, los detalles del sufrimiento, sino que Lucas se enfoca principalmente en la actitud de los que estaban presentes. Por eso hemos llamado a este sermón el testimonio o los testigos de una condenación. Es decir, Lucas, en lugar de darnos detalles acerca de qué fue lo que ocurrió, Lucas se enfoca más en ayudarnos a entender qué era o cómo fue la actitud de los que estaban alrededor de la cruz. Y pido al Señor que me dé la claridad para que nosotros podamos entender que en cada uno de los personajes que vamos a estar estudiando en esta mañana, nosotros de una manera u otra estamos representados. Y que si hay una actitud pecaminosa frente a la cruz en nosotros, podamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Él nos perdonará. Vamos a leer el texto. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 39. Y dice la palabra de Dios. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Que se salve a sí mismo si verdaderamente Él es el Cristo. Los soldados también se burlaban de él, acercándosele y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Dios bendiga su palabra. La cruz pasó de ser un símbolo de vergüenza, que lo era, a un símbolo de esperanza para millones de personas alrededor del mundo. Morir en una cruz era que tú habías llegado al punto más bajo de tu existencia como ser humano. Es
estaba dedicado y destinado a las personas que habían hecho actos crueles y que no merecían otra cosa que morir de esa manera. Era una manera también de mantener reprimida a la sociedad para que no cometieran los mismos actos de aquellos que estaban siendo crucificados. Pero eso fue en el pasado. Cristo no solamente cambió la historia con su vida, sino que cambió el significado de morir en la cruz para nosotros. Ya no significa un martirio avergonzado, sino que morir en la cruz es el ejemplo de misericordia y gracia por nuestro Señor Jesucristo. El pastor John MacArthur, refiriéndose a esta escena que acabamos de leer, describe este texto y lo dice de la siguiente manera, y lo cito. La crucifixión fue para Lucas una comedia y Jesús era el objetivo de la burla y era de quien todos se reían. La razón de la burla, ¿cuál era? Jesús es rey de los judíos. Cuando el pastor MacArthur habla acerca de esto, se refiere a la escena, una escena sublime, una escena que debe provocar el pensamiento y la meditación de todo ser humano. Lo más importante del mundo hasta ese momento estaba ocurriendo y todos los personajes alrededor lo único que hicieron fue convertir esa escena sublime en una comedia. Todos se burlaban del Señor. Todos tenían una razón de burlarse. Todos tenían un por qué burlarse. Y si usted va conmigo a los textos que acabamos de leer, la burla, el guión de la burla, el desarrollo del chiste giraba en 3 frases. Número 1, a otro salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo. Número 2, le decían, si tú eres el rey de los judíos, si de verdad eres el rey, sálvate a ti mismo. Y también decían, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Podemos imaginar cómo puede llegar una persona a un punto de tan bajo, tan vil, de burlarse de alguien que está sufriendo y muriendo. Podemos imaginarnos cuán caído debe estar el corazón de alguien para burlarse de alguien que en pocos minutos va a expirar. Y eso es de un ser humano, eso es de una persona, eso es de un prójimo. Pero burlarse del Hijo de Dios frente a sus ojos es el punto más bajo de la existencia de cualquier ser humano. Se burlaban porque ellos pensaban que habían vencido a Cristo. Se burlaban porque ya lo veían allí colgado, que no tenía esperanza. ¿Quién podría ya cambiar la historia? Ya estaba muerto, prácticamente muerto. Y esta realidad es lo que yo quiero que estudiemos en esta mañana. Vamos a ver estos personajes, estos testigos. ¿Por qué crearon, como dice el pastor MacArthur, del evento más sublime, por qué crearon una comedia? ¿Por qué crearon un chiste? ¿Por qué crearon de ese momento sublime una especie de sátira? ¿Por qué lo hicieron? Cuando lo que Cristo estaba haciendo era salvándolo a ellos mismos de la condenación. Y vamos a ver a los testigos. Y yo quisiera que me sigan a medida que vamos viendo quiénes estaban presentes. Vayan conmigo al versículo 35. Vamos a ver la actitud de ellos, vamos a ver los comentarios de ellos y vamos a ver de qué manera eso se aplica a nosotros y cómo nosotros podemos evitar replicar actitudes parecidas. El primer testigo, digámoslo así, el primer grupo de personas, ojo, como dije al principio, por eso es Lucas el que podemos usar para esto, porque Lucas nos ayuda a entender lo que estaban diciendo. Mateo nos habla de eso, Marcos también y Juan también, pero en diferencia de aquellos, no son tan explícitos en explicarnos a nosotros lo que estas personas estaban pensando y diciendo. Versículo 35, el primer grupo de personas, los primeros testigos que estaban allí, dice Lucas, que era la multitud. ¿Y qué estaba haciendo la multitud allí? Lucas dice que la multitud estaba observando. Versículo 35. Cuando Lucas comienza a describir a aquellas personas que estaban pasando por la crucifixión, el primer grupo es la multitud. Y ojo, como decíamos al principio del sermón, esto era algo común.
Recuerden, los asirios, los babilonios, los griegos y ahora posteriormente los romanos hacían esto de la crucifixión un espectáculo, no solamente un medio de justicia y de reprensión, sino también era un espectáculo. Imagínense que en un bosque, en una montaña alta, en una plaza pública, están crucificando a 2 o 3 personas. Por días están esos cuerpos allí, la gente pasa y la gente se va murmurando y preguntando, ¿y por qué crucificaron a fulano? ¿Y quién era este? ¿Y por qué él está crucificado? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y la murmuración se convierte parte de esa trama y de ese espectáculo. En el caso de Cristo, todos recordamos su inscripción en su cabeza decía la causa de su muerte. Cristo, Jesús, el Rey de los judíos, en griego, arameo y latín. Pero esta multitud estaba allí y para mi sentido llama la atención cómo la describe Lucas. Lucas dice que estos primeros testigos estaban allí simplemente mirando. ¿Qué contraste es este que nos narra las Escrituras? Esta multitud que días antes había estado eufórica, esta multitud que días antes había estado animada, incluso horas antes había seguido al séquito y a la cantidad de gente que estaba vociferando, crucifíquenle, ahora estaba tranquila, quieta y en silencio. ¿Qué contraste nos presenta la Biblia? ¿Qué estaba pasando por la mente de estas personas? ¿Se sentían culpables? ¿Acaso estaban un poco con remordimiento? ¿O simplemente estaban expectantes allí esperando que Cristo expirara y pusiera su último aliento de vida? No sabemos. Pero lo que sí sabemos era su actitud previa. Mateo 21, versículo 8 al 11 nos dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, fíjense el detalle, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, toda la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, esta gente estaba eufórica, esta gente estaba contenta, había llegado el Mesías, había venido nuestra esperanza. Días después nos los encontramos aquí en el capítulo 33, quietos y en silencio. Porque esta misma multitud que había estado vociferando Hosana es la que Lucas en el capítulo 23, versículo 16 nos dice, por consiguiente, después de castigarle, le soltaré, dice el texto. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos, fíjense el detalle hermanos, Lucas 23, todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Habían estado eufóricos, ahora están pidiendo la cabeza de Cristo y es la realidad de la multitud. Las multitudes se mueven conforme a la retórica del momento, muchas veces no por las convicciones. Y eso pasa en las iglesias también. Hemos perdido nuestra sensibilidad. Por alguna razón, Lucas quiere que sepamos que esa multitud estuvo allí. Por alguna razón Lucas los va rastreando desde la entrada triunfal hasta este momento. Por alguna razón Lucas quiere que usted y yo veamos cómo las multitudes cambian de parecer. Porque no tienen un principio, no tienen un fundamento. Ahora bien, Lucas quería, para ser más exacto, Dios quiere que nosotros sepamos que esta multitud fue testigo de todo el proceso de la muerte de Cristo. Siendo honestos, no podían hacer nada, no podían hacer mucho, mis hermanos, porque allí estaban la presencia de los soldados romanos en la zona, pero la verdad es que ya nadie podía hacer nada por el Señor. Él estaba dispuesto y resuelto a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y no había nadie que iba a cambiar esa realidad. Por eso este punto de vista acerca de la crucifixión es tan importante.
Y yo quiero que vayamos al Salmo 22, versículo 1 al 8. Porque en el Salmo 22, versículo 1 al 8, nosotros podemos ver en este Salmo de David la descripción profética de lo que estaba pasando aquí en este momento en particular. En el capítulo 22 dice, Dios mío, versículo 1, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dice David. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Y de noche clamo y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, dice David, y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Amén. Este es el rastro del Antiguo Testamento de la muerte de Cristo, de la crucifixión. Para muchos, Cristo ya había perdido la batalla. La burla era provocada, la sátira, el chiste era provocado porque Cristo había anunciado poder, gloria y majestad. Y aparentemente ya eso no iba a ser posible. Los que estaban allí presentes representan de una manera u otra la humanidad completa. Si usted pone sus ojos en Lucas 33, lo va a ver conmigo. La multitud, la gente, el pueblo, todo aquel que anda, que camina, que se esfuerza, es el gran círculo de personas. Pero no solamente ellos, estaban los soldados romanos, el poder, el dominio. Pero no solamente estaban los soldados romanos, estaban los líderes religiosos, la religión. Pero no solamente estaban ellos, sino que estaban los ladrones, la maldad. Todos estaban representados en estos 4 testigos. En nuestra cultura actual, esta multitud resuelta, callada, sin mucho que decir, es muy parecido a la forma en la que muchas gentes están viviendo hoy. Son personas a las cuales su comodidad de vida no causa ningún cambio. Prefieren observar y no involucrarse. Así es como estamos produciendo seres socialmente aislados y no involucrados con las situaciones de nuestra sociedad. Por ejemplo, en este mismo momento en Corea del Sur se ha emitido una resolución para responder a un fenómeno que en japonés se llama hikikomori, que tiene que ver, hikikomori significa personas que viven aisladas y retraídas o en retroceso. Basado en números reales, más de 350,000 jóvenes en Corea del Sur no salen de su casa a nada. Y el gobierno de Corea del Sur ha resuelto dedicar fondos para pagarle a esos jóvenes para que salgan de sus casas a estudiar, a trabajar o simplemente a esparcirse. Esta realidad es muy triste. Es parecida a lo que hizo la multitud frente a la cruz. La gente quiere ver la cruz, pero solamente quiere contemplarla de lejos. La gente quiere venir a la casa del Señor y no acercarse a la cruz. Y tú no puedes venir a la casa del Señor sin tomar una decisión frente a la cruz. Los cristianos estamos compelidos, es más, estamos obligados a traer a las personas, no es a la iglesia, es traerlos a la cruz y que decidan lo que van a hacer con la cruz. Que decidan lo que van a hacer con Cristo crucificado. Que tomen una decisión frente a Él. Que no guarden silencio, sino que muestren su realidad. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Lo más preocupante de todo es como la multitud es un ejemplo de nosotros. Es igual la manera en la que muchas iglesias están llevando a las personas a Cristo. Las están llevando a la iglesia, pero no las están llevando a Cristo. La cruz es la respuesta de tu vida. Tú tienes que decidir
Muchas iglesias no están retando a los creyentes, no están retando a sus invitados, no están retando a la sociedad, no están retando al mundo. La cruz nos reta a tomar una decisión. Esta multitud no tomó una decisión de manera literal, pero al no tomarla ya la había tomado. Guardó silencio. Ellos estaban allí simplemente contemplando lo que estaba sucediendo. Esto no le provocaba dolor, no le provocaba nada. Lucas dice, versículo 35, simplemente él dice, y la multitud observaba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido así en esa multitud? Venimos domingo tras domingo a la iglesia y solamente estamos observando. No nos involucramos. Nada nos provoca accionar, nada nos provoca tomar una decisión. Nos emocionamos momentáneamente, nos mueven las emociones, pero como la multitud no tomamos una decisión. La cruz de Cristo es presentada cada domingo aquí y tú tienes que tomar una decisión. Porque es frente a la cruz en la cual nosotros sabemos quiénes somos realmente. Y eso preocupa, porque al final del día la cruz de Cristo es el lugar donde tú encuentras misericordia y paz para tu vida. Y esta es la gran verdad. Aunque tú no lo creas, como la multitud allí, Cristo estaba salvándolo a ellos y salvándome a mí al morir en una cruz por nosotros. Nos estaba salvando. Pero tienes que responder. No puedes mantenerte aislado sin respuesta alguna. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el comentario? ¿Qué era lo que la multitud decía? ¿Qué decía la multitud en comparación con los demás testigos allí? Nada. Y esto es importante. Porque a veces en nuestra comodidad, como estos jóvenes coreanos, que esto es simplemente un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, nos queremos mantener aislados sin responder a nada, a los retos y a las vicisitudes de nuestra sociedad, porque no queremos luchar más allá de lo que podríamos querer. Y eso es cobardía. Y el cristiano ha sido llamado a vivir y transformar el mundo con el evangelio. El propósito del ministerio de Cristo era precisamente venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Muchos cristianos piensan que lo que otros piensan de ellos, en el caso de la multitud, no tiene ningún sentido. Pero cuando yo veo estos testigos, ellos simplemente actuaron como era su corazón, como era la condición de su corazón. Y son una muestra de lo que cualquiera de nosotros podría ser. Una multitud que se mantiene silente frente a las vicisitudes del mundo es una multitud que no tiene ninguna posibilidad de cambio. Pero no solamente estaba la multitud, versículo 35, sino que en el mismo versículo 35 tenemos un segundo grupo de testigos. Y dice el texto, no solamente la multitud estaba allí quieta, sino que aún los gobernantes se mofaban de él, se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Ya pasamos del círculo amplio de la multitud y el círculo se va estrechando. Y siempre que leo el Nuevo Testamento, cuando hay referencias a los religiosos de la época, mi corazón se mueve y se preocupa con toda sinceridad. Porque se supone que en el tiempo bíblico los cristianos de la época, entre comillas, eran estos religiosos. A quienes la gente iba a buscar consejo cristiano, eran estos religiosos. Por ende, es más fácil perderse en una religión, es más fácil estar perdido cuando no conoces a Cristo verdaderamente y estás en una religión que cuando no lo conoces. Por eso es importante que nosotros sepamos que no solamente pertenecemos a una congregación, sino que pertenecemos a Cristo. Porque aún los gobernantes se mofaban. Hermanos, a quien menos tú esperabas que se riera de Cristo, posiblemente eran estas personas.
Entonces tú no solamente tienes a la gran multitud de gente que camina por allí, que tú le preguntas, ¿qué tú piensas de Cristo? ¿Tú vas a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia, pero es algo importante. La gente tiene que ir a la iglesia para ser un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Esa es la multitud. Pero aquí ahora estamos más cerca, el círculo se está estrechando. Aquí hay personas, estas personas que están aquí son conocedores de la palabra. Son las personas que llevaban al pueblo, que conocían las vicisitudes y las situaciones religiosas del pueblo. Eran los guías espirituales del pueblo y fueron estos mismos los que lo llevaron a la cruz. Entonces, no solamente tenemos la multitud, sino que ahora también tenemos a los religiosos. ¿Y cuál era la burla de esta gente? ¿Cuál era su mofa? Me provoca cierta indignación esto. ¿Por qué burlarse? ¿Cuál era la mofa? Dice, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. No, Señor, gracias por no bajarte de esa cruz. La gente pasaba y ya el rumor público se había esparcido. Los líderes religiosos se habían encargado de esparcir el rumor público. Este fue el que quiso ser el Mesías. Este fue el que dijo que era el Mesías. Mírenlo allí, lo pusimos en una cruz. ¿Cómo va a ser que el verdadero Mesías va a morir en una cruz? Este era el que decía que era el Hijo de Dios y mira dónde lo tenemos, en una cruz. Para los líderes religiosos este era su premio. Habían llevado a Cristo al lugar donde ningún Salvador debía haber llegado, que es la cruz. Pero nuestro Salvador es distinto. Es un Salvador de amor, es un Salvador de misericordia, es un Salvador de perdón, es un Salvador de gracia, es un Salvador que nos estimula a seguir adelante porque Él murió para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Personalmente creo que en sus mentes la frase que giraba constantemente era esta: te vencimos, Jesús. Hemos demostrado que tú eras una mentira, que no eras el Salvador. Y a los ojos de todos los que pasaban por allí, seamos honestos, esto era lo que estaba pasando. A los ojos de todos los que estaban presentes allí, que pasaban y miraban el espectáculo, esto era lo que estaba pasando. Cristo estaba siendo vencido. Pero aunque este no es un sermón de resurrección, nosotros sabemos que al tercer día nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y eso ellos no lo sabían porque estaban ciegos, sordos, su corazón endurecido. Pero gracias a Cristo que venció y resistió para que hoy tengamos vida y la tengamos para compartir con otros también. Mateo 18, versículo 11 dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido para que la gente que está sin Cristo tenga vida. Yo he venido para los que están aislados, para los que se sienten solos como la multitud, vengan a la cruz y tengan vida. Yo he venido para que los que son religiosos y crean que se las saben todas, vengan a mí y tengan vida. Ese es el mensaje de Cristo. Por eso Él guardó silencio. Por eso Él se estuvo quieto, porque Él sabía que su silencio traería vida a la gente. Trae vida a los exiliados, a los apartados, a los que espiritual y emocionalmente se sienten solos como la multitud, pero Cristo también trae vida a los que creen que tienen vida y están muertos en sus delitos y pecados. Ese es Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? No tenemos una lista. Pero si nos ponemos a observar el Nuevo Testamento, específicamente a los evangelios, observamos que Cristo hizo muchos milagros. Y en este sentido, todo el tiempo que Jesús pasó físicamente en este mundo, estuvo constantemente haciendo la obra del Padre, trayendo vida y salvación a quienes estaban muertos.
el versículo 1 y versículo 8 de Salmo 22 que acabamos de leer hace un momento, dice: Él confió en Dios, ahora que está en problemas, que Dios lo libre. Dios lo libró 3 días después. Y lo libró para nuestra salvación. Eres la multitud que no tiene respuesta a nada, que no te inmutas por nada, que no opinas de nada, que no sabes de nada, que la vida te da lo mismo, que has perdido el sentido de la vida, que te gustaría quedarte en tu casa encerrado, no tienes propósito, la vida no tiene sentido. Eres esa multitud que observa, o que viene a la iglesia y observa. Cristo te da vida en la cruz. Eres religioso, te la sabes, tienes tiempo en la iglesia, pero sabes en tu corazón, en lo más recóndito y profundo de tu ser, que no eres cristiano. Cristo te da vida en la cruz también. Pero eso no se detiene ahí. Esto es como decía MacArthur, esto es una obra, una sátira burlesca, y el centro de la burla era Cristo. Y el tercer grupo que vemos allí está en el versículo 36. Dice el texto que no solamente estaba la multitud, no solamente estaban los líderes religiosos, sino que también estaban allí los soldados romanos. Los soldados también se burlaban de él. Fíjense el término. También, todo el mundo se burlaba de Cristo. Acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué le dijeron los líderes religiosos? Simplemente un detalle de teología bíblica. Los líderes religiosos le dijeron a él: si tú eres el Cristo. Porque evidentemente ellos conocían el lenguaje religioso. Pero ¿qué le dijeron los soldados romanos? Fíjense sus ojos allí, versículo 36. Si tú eres el rey de los judíos. O sea, la experiencia teológica de los soldados romanos era nula. No tenían por qué saber nada de las tradiciones hebreas y judías. Ellos simplemente estaban tomando la inscripción sobre la cabeza de Cristo para burlarse de él, pues ellos veían que todos hacían lo mismo. Esa burla empezó días antes, donde habían puesto una corona de espinas en su cabeza, porque como tú eres rey, tienes que tener una corona. Habían puesto un manto falso, porque como tú eres rey, tienes que tener tu manto. Pero para ellos esto era un falso rey. Rey eran los emperadores, rey eran los césares, tenían un reino, tenían personas, tenían un lugar, alguien les seguía, alguien les rendía respeto. Pero aunque la gente se sorprenda, Cristo no es el rey que va a reinar en este mundo, sino en la eternidad por los siglos de los siglos para nosotros. Cristo es ese rey. Si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. No, yo soy rey, pero rey de un pueblo al cual yo gobernaré y dirigiré en la eternidad por los siglos de los siglos. Él es nuestro rey, un rey diferente. Ningún César murió en una cruz, Cristo lo hizo. Ningún César podría decir que tenía la condición social y de humildad que Cristo tenía, pero Cristo lo hizo porque Cristo es un rey diferente. Los soldados romanos estaban cumpliendo con su trabajo ese día, pero estaban aprovechando el ambiente de burla para unirse a ese cuento falso. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es muy diferente. Ser rey de los judíos conllevaría que Jesús tenía la autoridad bélica, social, para decir a los soldados hebreos que estuvieran bajo su mando: vengan y sáquenme de esta cruz. Pero Cristo nunca lo hizo. Cristo le dijo a Satanás que él podría decir a los ángeles: vengan, bajen aquí y libérenme. Y Cristo nunca lo hizo. Cristo nunca puso su beneficio personal primero que el beneficio de nosotros como hijos de Dios. Porque en cada momento en que Cristo rehusó usar su poder para sí, estaba pensando en nosotros. Y esto es muy importante, mis hermanos. Muchos creen que Cristo solamente tiene jurisdicción en el corazón del hombre. ¿Cómo se ve esto en la práctica?
En la práctica, a la iglesia le dicen hoy, la iglesia que se quede en la iglesia. Los partidos políticos tienen que ver con estos temas, los partidos o grupos sociales tienen que ver con estos temas. La iglesia tiene que hablar en las cuatro paredes de la iglesia. Cuando piensan en Dios y en Cristo, lo piensan de igual manera. No. Dios, Dios es una idea, es un concepto. Cristo fue un gran maestro al nivel de otros líderes religiosos de antaño, pero su jurisdicción es individual, no colectiva. Mentira, Cristo es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe. El Salmo 24 lo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todas las cosas. Y nosotros tenemos que entender eso, porque si no lo entendemos estamos viviendo como personas sin fe. No, Cristo solamente tiene injerencia en el corazón del hombre. Él solamente trabaja individualmente. No, Cristo es el Rey individual y colectivo de este universo. Testigo número 4. La multitud, pueden ser algunos de ustedes, puedo ser yo. Los líderes religiosos pueden ser algunos de ustedes, puedo ser yo. Los soldados romanos, ejemplificando la hegemonía, el poder, el dominio social y político de la época. Pero por último, ¿qué tal aquellos famosos ladrones a su lado? Fíjense, como les dije al principio, Lucas no describe tanto como los otros evangelistas los detalles alrededor, pero Lucas nos dice la conversación que hubo entre el ladrón que no fue salvo y Cristo. Y entre el ladrón que fue salvo y Cristo más adelante. Pero solamente vamos a ubicarnos aquí por causa del tiempo. Pero brevemente dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo. Yo quiero ir rápidamente a ver un poco el chiste de esto. Yo no sé si usted lo puede leer y como ponerse a pensar un poco, pero ¿qué falta de respeto es de Señor? Hay un autor que dice, hablando de ese versículo, él dice lo siguiente. Cuando usted lee el versículo 39, ahí está el pronombre. Versículo 40 al 41, disculpen, versículo 40 al 41. Miren lo que dice. Respondiendo el otro, el ladrón que no fue salvo, es el que se burla y dice, ¿y tú no eres el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces el ladrón que ya su corazón había sido trabajado por el Señor, versículo 40 dice, respondiendo el otro, diciendo, ni aún temes, ¿cómo él dice? Tú a Dios, estando en la misma condición. Un autor sobre este versículo dice lo siguiente, ni aún tú, el tú es enfático. ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, de entre toda la gente, tú eres el que te atreve a decirle a este hombre y burlarte de él. Tú. Pues ese tú y ese ladrón colgado allí, es como si ese tú, yo me lo pusiera a mí. O sea, ¿yo? O sea, ¿quién soy yo para señalar o incluso burlarme o incluso querer no reconocer la gloria de Cristo? El ladrón al cual Dios había estado obrando en su corazón le dice, pero ¿cómo es que eres tú? Tú eres la única persona, tú eres el que menos puede estar haciendo alguna acusación con el Señor. Y yo creo, hermanos, muy personalmente, que allí se está describiendo una condición que es aplicable a todo ser humano. Nadie puede condenar al Hijo de Dios. Nadie. Porque Él es un varón perfecto. Es el Cordero de Dios. Ni aún tú, le dice el ladrón. Pero ¿cómo es posible un ladrón, un criminal? Tú, lo hiciera otra gente, pero tú burlándote. Ese tú resuena en mi corazón y en mi mente. ¿Quién aquí puede decir que Cristo no es el Salvador? ¿Quién aquí puede decir que Cristo no es Señor?
en qué condición hemos llegado como seres humanos a entender que tenemos toda la libertad de confrontar y acusar a Cristo como que yo tengo en mí mismo algún tipo de valía moral. Dice el texto, tú que injurien otros, pero tú te atreves a injuriar a Dios. ¿No tienes temor de lo que te pueda pasar? Fíjense, mucha gente dice, bueno, este ladrón que conoció al Señor no tuvo como espacio como para vivir la vida cristiana. Oye, en su último momento, qué bueno, eso sería genial. Pero con lo que este hombre está diciendo, ya me está hablando mucho más de su corazón. Me está diciendo que ya su corazón había sido transformado y que Dios había hecho una obra en él. ¿Cómo respondemos finalmente a la pregunta de por qué Cristo no se salvó a sí mismo? Cristo no se salvó a sí mismo porque Él pensó en ti y en mí y Él quería que nosotros fuéramos salvos de la condenación eterna. Cristo no se salvó a sí mismo porque Él sabía que si no se salvaba nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo no se salvó a sí mismo porque de tal manera, si eso hubiera ocurrido, nosotros no podríamos hoy vencer los sufrimientos y las dificultades presentes de esta vida y la venidera. Y yo creo que la misma Biblia nos habla de esto. Y yo quisiera invitar a la iglesia, y con este texto termino leyendo, a Isaías 53, versículo 1 al 12. Yo quiero invitar a la iglesia a leer este texto porque yo creo que no hay una mejor forma de describir los sucesos alrededor de la crucifixión que lo que la misma Biblia nos enseña a nosotros. Isaías 53, versículo 1 al 12, creo que nos ayuda a entender un poco esto. Y yo quisiera darle un segundo a toda la iglesia que lo busque, porque quiero que lo leamos para terminar. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, mis hermanos, Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, así estaba en la cruz, afligido, lo leímos ya, en ningún momento abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, a todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Está hablando de nosotros, hermanos. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Amén.
y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de todos nosotros y orado por los transgresores. Amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amado Dios Padre, este es tu sacrificio verdadero. No uno que nos provoca emociones solamente, uno que es veraz. Es el punto central de la historia de redención, tu muerte. Allí nos encontramos todos en busca de paz y de gracia y de misericordia. Allí se ven reflejadas todas las bondades del hombre, la gracia, la misericordia, el perdón, todo allí en la cruz de Cristo, mientras guardabas silencio y todos se burlaban de ti, como que esto era una burla, tú los estabas salvando. Porque mientras para muchos la cruz es un objeto de burla y desprecio, para nosotros hoy es nuestro símbolo de esperanza. Y todo aquel que cree en Cristo vivirá. Gracias, Señor, por guardar silencio y por salvarnos. A las multitudes, a los que están vacíos y varados en los propios enredos de su mente, a los religiosos que por conocer mucho de la religión están esclavizados y no te conocen, a los poderosos que tienen el control y el dominio, que se creen autosuficientes y no dependientes del Dios Todopoderoso, a los criminales, a los que hacen la maldad y piensan que sus actos no recibirán retribución, a toda la humanidad y por todos tú diste tu vida, Señor. Así que gracias, gracias, Señor. Reconocemos tu gloria, reconocemos tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.